es la charla de neurocirugía pediátrica. Y como siempre hacemos o tratamos de hacer en nuestro servicio, iniciamos con un caso clínico. En esta ocasión es un niño que ingresa al Hospital Universitario San Vicente Fundación Infantil, donde encontramos que era un niño de 7 años, sexo masculino, que viene con un cuadro clínico de 4 horas de evolución de cefalea de inicio súbito. Este paciente ingresó más o menos a las 10, 11 de la noche. La localización del dolor era temporal derecho y posteriormente este paciente inicia con cuadro de vómito, disartria y desviación de la comisura labial. Al examen físico que hace pediatría le encuentran una hemiparesia izquierda 3.5, una parálisis facial central izquierda, unos exámenes de laboratorio de ingreso con una hemoglobina de 13.8, un hematocrito de 38.9, unos leucocitos de 10.500, plaquetas de 400.000 y un INR-PT y un PTT dentro de los valores esperables para este paciente. Lo llevan a la tomografía y presenta deterioro neurológico progresivo y lo tienen que intubar. En el momento que neurocirugía lo ve, el paciente ya estaba bajo efecto de la pseudoanalgesia, estaba intubado, entonces la valoración neurológica está, es la del ingreso que hizo pediatría. Sin embargo, en la valoración de neurocirugía se veía que el paciente tenía algo de localización en las extremidades derechas y con una actitud parética en las extremidades izquierdas. En esta tomografía, que fue la que le hicieron, miren, les estoy mostrando, se ve que el paciente, denme un segundito, pongo acá el puntero, tenía un quiste aracnoideo, un hallazgo incidental, temporal derecho, izquierdo, perdón. Y además de eso se ve que este paciente tenía acá una hemorragia intraparenquimatosa en el lado derecho. Frontotemporal derecho. En el corte coronal, que es este que les voy a mostrar, se veía también esta hemorragia. Miren cómo se ve con efecto de masa, comprimiendo el ventrículo lateral ipsilateral. Se le hizo entonces neurocirugía, lo vio y decidió hacerle o mandarle un angioTAC. Era en la noche, no se tenía arteriografía inmediata a esa hora. Y se le hizo este angioTAC, donde el radiólogo dice que se ve una malformación vascular de vasos que vienen o con aferentes de la cerebral media. Y con este angioTAC se decidió llevar a cirugía. Entonces el tema que vamos a tratar hoy es hemorragia intracerebral espontánea en pediatría. Realmente es un tema que la información no es abundante, la mayoría de información es traspolada de la información de adultos. Si hablamos de hemorragia intracerebral en general, es una importante causa de morbilidad y mortalidad. Se cree que, no, o sea, estima más bien que es un 15% de todos los ACV, excluidos los isquémicos y los hemorrágicos, este vendría a ser solo el 15% en general, en la población general. Se puede presentar como hemorragia intracerebral e hemorragia intraventricular, muy asociado a la hemorragia subaracnoidea, y la mayoría de las veces es más frecuente en adultos, sobre todo en la vejez, que en los niños. Y pues si hablamos de una hemorragia espontánea, claramente debemos tener un origen no traumático. Entonces en esta imagen les traigo subtipos de accidente cerebrovascular hemorrágico o hemorragias intracerebrales. Ven ustedes acá una hemorragia intracerebral temporal izquierda, ¿cierto? En la imagen A.
En la imagen B vemos acá una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? En la imagen C vemos una hemorragia intraventricular, netamente intraventricular. Vemos un sangrado en el tercer ventrículo y acá una flecha en el cuarto ventrículo. Y acá vemos una hemorragia intraparenquimatosa con un drenaje al sistema ventricular. Cuando hablamos ya de hemorragia intracerebral en pediatría, entonces corresponde más o menos al 50% de los ACV en niños, a diferencia que lo que veíamos en los adultos, que era el 15%, o en la población general, que era el 15%. Es muy malo, pues lleva a una muerte, incluso hasta muerte infantil en un tercio de los casos, discapacidades que pueden presentarse sobre todo en las primeras décadas de la vida. Si tenemos una hemorragia en la primera década de la vida, estos pacientes seguramente van a tener secuelas posteriores, y las más presentes son convulsiones, déficits cognitivos y déficits motores. Se dice que el ACV en niños, incluyendo isquémicos y hemorrágicos, es más o menos 2 a 13 por 100.000 cada año. De esos 2 a 13, 1.4 a 5.2 corresponde a hemorragias intracerebrales, y en la hemorragia subaracnoidea de 0.4 a 100.000 habitantes o 100.000 niños cada año. La edad media de presentación, al igual que el caso que nosotros tuvimos acá en el hospital y que estamos presentando, fue 7 años. La etiología, hay múltiples opciones o múltiples causas que pueden generar una hemorragia intracerebral. Dentro de esas está la malformación arteriovenosa, que corresponde en este caso a un 14 a 46% de los casos en pediatría, y se relaciona con hematomas intracerebrales. Los aneurismas corresponden a un 5.9% y se relacionan con hemorragia subaracnoidea. Hay otras causas menos frecuentes, como la fístula dural, que es un 4%, y tiene un riesgo de sangrado año de 1.5% por año. Los cavernomas, su prevalencia son de 20 a 25%. Hay otras enfermedades raras, como la enfermedad de Moyamoya, tumores, que puede ser del 10 al 13%, y quiero hacer acá la salvedad de las alteraciones hematológicas. En países desarrollados se dice que puede ser del 10 al 30%, incluso hasta el 50%. Países desarrollados donde tienen un control estricto de estos pacientes, donde tienen un control antenatal y prenatal riguroso. Sin embargo, y un control de pediatría juicioso. En países subdesarrollados, estos trastornos hematológicos pueden llegar hasta el 80% de los casos. Entonces, en países subdesarrollados y países pobres, esta relación de malformación arteriovenosa, que se cree que es casi el 50%, puede estar cambiada por las alteraciones hematológicas como más prevalentes. Entonces, en nuestro medio hay que tenerlo muy en cuenta. Otras son las drogas de abuso, sobre todo en pacientes adolescentes, la cocaína, y las causas idiopáticas se describen hasta en un 23% de los casos. En esta imagen les muestro entonces las causas que pueden ser una malformación arteriovenosa acá, parieto-occipital izquierda extensa, donde vemos lo que está señalando la flecha, con vasos de retroalimentación o de alimentación más bien de cerebrales posteriores, cerebral media, ¿sí? Y venas de drenaje profundas y superficiales. Aquí en esta otra, en el B, perdón, vemos una imagen que es la característica del cavernoma, que es en palomita de maíz, ¿cierto? Aquí vemos un paciente con un tumor en fosa posterior, un tumor neuroectodérmico primitivo, seguramente puede ser un medulloblastoma. Y aquí vemos un paciente con aneurismas. ¿Listo? Cuando hablamos de cada una de las causas, la malformación arteriovenosa se presenta más o menos en 1 por cada 100.000 pacientes o niños, más bien. Es una causa congénita. El 8 al 20% pueden ser sintomáticas antes de los 15 años. El riesgo de hemorragia acumulado por año va del 2 al 3%, siendo hasta el 25% a los 5 años. Como les había dicho, corresponde más o menos al 50% de las hemorragias intraparenquimatosas en pediatría.
Es un dato importante que hay que tener en cuenta. Las más frecuentes son un Spellen-Martin grado 2 y grado 3 con una mortalidad hasta del 21% y estar generalmente o puede estar asociado a otros síndromes como la facomatosis. Dentro de esa la telangiectasia hemorrágica hereditaria, donde vamos a ver también trastornos o telangiectasias o malformaciones pulmonares, hepáticas y cerebrales. A diferencia en los adultos, que la mayoría de malformaciones arteriovenosas tienen una relación o tienen aneurismas intraninales, es muy raro en los niños encontrar una relación con aneurismas en pacientes que tengan malformaciones arteriovenosas. En este artículo del 2009 de Pediatric Neurosurgery, describieron los sitios más frecuentes de localización. Mire que los casos realmente son muy pocos. La literatura en hemorragia intracerebral en pediatría no es tan abundante como en adultos. Sin embargo, la localización más frecuente de estas malformaciones es parietal, 36.4%, frontal 27.3%, temporal 9%, y otras localizaciones con menos prevalencia como occipital, bueno, la cerebral también tiene un valor importante, el 13%, perisilvianas y peritrigonal. Y la clasificación de Spellen-Martin, vemos que los casos más frecuentes son el 2 y el 3, 36.4% y 31.8%. Seguimos con otra causa, que son los aneurismas. La prevalencia es de 0.5 a 5%. Aquí vemos el sangrado que pueden generar un sangrado intraparenquimatoso, también un sangrado intraventricular. Los aneurismas pediátricos tienden a ser de mayor tamaño en el momento que se diagnostican que en los adultos. Tienen una incidencia de tener aneurismas gigantes, a diferencia que en el adulto la predominancia es mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino, con una relación de 1.8 a 1. Son más frecuentes que generen hemorragia subaracnoidea que hemorragia intraventricular, pero se puede presentar. Y los sitios más frecuentes son la bifurcación carotidia en el 27.8% de los casos, la arteria cerebral media en el 22.2% de los casos y la cerebral anterior en el 16.7% de los casos. La mortalidad quirúrgica, periquirúrgica, prequirúrgica y posquirúrgica es global más o menos de un 22.7% de los casos. Otra causa es el cavernoma, que son vasos sinusoidales dilatados recubiertos por un endotelio sin parenquima neural intermedio, como vemos acá la imagen característica que yo les había dicho, en palomita de maíz, ¿cierto? Recordar que el cavernoma en la arteriografía no se va a ver, entonces el diagnóstico va a ser por tomografía y por resonancia. La prevalencia es más o menos de 0.56 por 100.000 niños. Las lesiones son lesiones de bajo flujo y se presentan con 20 al 25% de las hemorragias intracerebrales en pediatría. Tiene dos picos de edad. Se da en niños menores de 3 años, ¿sí? Principalmente que sangre, y en niños adolescentes de más o menos de 12 a 16 años. La otra causa es la hematológica. Dentro de las hematológicas tenemos varias, como puede ser una trombocitopenia idiopática, podemos tener la hemofilia, coagulopatías congénitas o otras enfermedades de células de la sangre, como serían las enfermedades de células falciformes. Pero la trombocitopenia en general tiene un riesgo de sangrado o presentación de sangrado intracerebral del 1%, la hemofilia es mucho más alto, del 3 al 12%, y aquí quiero hacer la relevancia que un paciente con anemia de células falciformes puede tener hasta 200 veces más riesgo de presentar una hemorragia intracerebral que una persona normal o un niño normal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ese niño tiene todo el riesgo de generar un infarto que se convierta posteriormente en una hemorragia. Los tumores, tenemos tumores que son sólidos y los que son hematológicos, la causa más frecuente es la leucemia, pero en general un sangrado intracerebral a causa de un tumor es el 10% de la presentación de estos tumores. Sí, o sea, tener una hemorragia intracerebral corresponde más o menos
a 1 de cada 10 pacientes que tenga un tumor. Entonces, el paciente, acá va a ser muy raro en pediatría tener una hemorragia intracerebral por un tumor, y los tumores que más se relacionan que sean sólidos son el medulloblastoma, el neuroblastoma y el astrocitoma. Ya cuando vamos a definir la clínica que tienen estos pacientes, pues estos pacientes van a debutar con una clínica de hipertensión endocrinal, que el síntoma más relevante, más frecuente es la cefalea, que puede ser del 46% hasta el 80% de los casos. Pueden tener náuseas y vómitos en el 60% de los casos. Las convulsiones están entre el 20 y 40% de los casos. Las focalizaciones entre el 13 y 50%, y la hidrocefalia, el dolor cervical y la alteración del nivel de conciencia está presente hasta en un 50% de los casos. Hay unos autores que definieron o describieron la clínica que puede presentar cada uno de estos pacientes de acuerdo a la edad, al grupo etario. Entonces dijeron que en niños menores de 3 años se puede presentar con llanto, somnolencia, irritabilidad, dificultad para alimentarse. Niños entre 3 y 6 años pueden tener cambios mentales de su estado de alertamiento, convulsiones y vómito, pero los niños mayores de 6 años lo que más tienen o se quejan de cefalea, déficit neurológico focal y el vómito. Otra forma clínica que pueden presentar son convulsiones. Las convulsiones hasta los 7 días dentro del día de inicio de la hemorragia se pueden presentar hasta en el 36% de los casos, y las convulsiones son mucho más frecuentes en la edad pediátrica que en los adultos en pacientes con hemorragia intracerebral. ¿Listo? Cuando vamos ya al diagnóstico o las ayudas que podemos tener, tenemos la neuroimagen, tenemos el TAC, donde ya les voy a mostrar qué se ve en cada secuencia o en cada parte del TAC, el angioTAC, la resonancia, con las secuencias que nos pueden ayudar a detectar sangrados son el ecogradiente y la susceptibilidad magnética. Aquí en esta imagen les traigo una susceptibilidad magnética, un ecogradiente, donde vemos que este componente negro o hipointenso, ¿cierto?, corresponde a sangrado que tiene este paciente. Además de recordar que dependiendo del estadio del sangrado también van a haber cambios en la resonancia y también en el TAC. Cuando tenemos un sangrado agudo o hiperagudo, en el TAC vamos a verlo hiperdenso. Cuando tenemos un subagudo, un sangrado subagudo, ya lo vamos a ver isodenso en el TAC, y cuando es crónico lo vamos a ver hipodenso, ¿cierto? En la resonancia sí vamos a tener como un cambio en las intensidades que no están lineal, por decirlo así. Cuando tenemos un sangrado hiperagudo, el T1 se ve hipointenso, en el T2 se ve hiperintenso, cuando es agudo se ve intenso en el T1, en el T2 se ve hipointenso. Cuando tenemos un sangrado subagudo, la intensidad va a aumentar en ambas señales, pero se puede ver que en el T2, alrededor del sangrado, se puede ver una hipointensidad. Y cuando ya tenemos un sangrado crónico, la intensidad en ambas secuencias va a estar disminuida. Vemos el efecto de masa que puede generar dependiendo del momento de presentación del sangrado, y aquí estamos la definición o el tiempo por el que podemos decir que es hiperagudo, que es agudo, que es agudo o que es crónico. En este artículo, que es publicado en el 2017, nos dicen los sitios más frecuentes de localización de la hemorragia intracerebral en niños. Lobar, un 57.1% de los casos. En áreas múltiples, 31.4% de los casos. Profundo, 18.6% de los casos. Cerebelo, 7.1% de los casos. Y el tallo cerebral en 5.7% de los casos. Cuando tenemos que enfocar a un paciente con hemorragia intracerebral en pediatría, es sumamente importante las imágenes cerebrovasculares, porque, como les mostré, la prevalencia de las malformaciones y de los cavernomas y aneurismas, entre ellos pueden sumar hasta en un 80% de la prevalencia o la presentación de estos síntomas. Entonces, es fundamental para usted guiar el tratamiento y hacer una intervención apropiada. La arteriografía es el estándar de oro. Se dice que solamente la arteriografía puede identificar la causa de la hemorragia en pediatría hasta en un 61 a 97% de los casos.
El AngioTAC es una opción, es una alternativa. La podemos usar cuando es una urgencia y no tenemos la arteriografía disponible inmediatamente. Pero pues hay que sopesar que es una exposición a radiación y a yodo que puede llevar efectos adversos. Y se ha demostrado que la angioresonancia más la venografía por resonancia combinadas puede establecer la causa del sangrado hasta en un 66% de los casos. Aquí es importante que en el caso que usted sospeche un aneurisma o una malformación arteriovenosa, en caso tal de que tenga un estudio, una arteriografía negativa, usted lo que tiene que hacer es esperar 2 semanas o más, esperando o dándole tiempo a que se reabsorba el hematoma para poder tener un estudio más fiable. En esta imagen les muestro entonces una malformación arteriovenosa con un sangrado intraparenquimatoso frontal, ¿cierto? Aquí tenemos una hemorragia, una malformación arteriovenosa muy pequeña y mire el sangrado que genera a nivel parietal, ¿cierto? Acá tenemos aneurismas, pueden ser aneurismas arteriales o venosos y aquí vemos este aneurisma en la bifurcación carótida, que es el sitio más frecuente, y este sería una imagen que correspondería a una fístula dural. Hay otro signo que nos puede ayudar, que es el signo del spot o el signo de la mancha, traducción, ¿cierto? Que lo que hace es un TAC contrastado, y lo que hace aquí, no sé si se va muy bien, aumentamos un poquito la imagen, donde está la flecha, es que se ve que hay una hipercaptación o hay del medio de contraste. Eso puede denotar que hay un sangrado agudo y eso predice el riesgo de expansión de ese hematoma que tenga ese paciente. Entonces esa es otra ayuda diagnóstica que podemos utilizar en algún momento. Los factores pronósticos de la hemorragia intracerebral, se ha dicho que si tenemos un sangrado que corresponde a más del 2% del volumen cerebral total, ese paciente va a tener discapacidades moderadas. Si tenemos un sangrado que es más del 4% del volumen cerebral total, ese sangrado puede llevar o tiene alto riesgo de discapacidad grave o muerte. Y es tener un paciente con un estado mental alterado entre las primeras 6 horas posteriores a la llegada al hospital es un factor de mal pronóstico también. En el 2010, en este estudio de stroke, ellos querían definir cuáles son los factores de mal pronóstico de la hemorragia intracerebral en niños, donde vieron que los factores de mal pronóstico son los trastornos hematológicos. Tener trastornos hematológicos ya de entrada es un mal pronóstico, y es un sangrado infratentorial. Pero entonces quisieron mirar qué otras causas podrían ser. Entonces miraron acá dentro de todos estos, miren el volumen de la hemorragia mayor del 2% del volumen cerebral total, tiene una P significativa, realmente es importante, igual que el estado mental, miren el valor que tiene. Estos son valores predictivos importantes de mal pronóstico, mientras que miren todos estos no tienen una significancia importante, sobre todo en la hemorragia intraventricular, convulsiones, déficit focal, cirugía durante la hospitalización aguda, sexo o la raza no tienen nada que ver. ¿Listo? Sin embargo, entonces, basados en este estudio y en otros estudios, en el 2014, en el mismo stroke, en enero del 2014, propone un ICH score que es diferente al de los adultos, lo hacen es para los niños. Recordemos que en el adulto hablan de volumen mayores de 30, que si tienen un hematoma epidural, que si no tienen un hematoma epidural, que si tienen, ¿cierto? Si tiene hemorragia intraventricular, ¿cierto? En este hematoma epidural no, sino en la edad, ¿cierto? Y el estado del glóbulo. En el pediátrico, no, en el pediátrico nos hablan de los volúmenes. Si tiene un volumen menor del 2% del volumen cerebral total, le dan 0 puntos. Si es de 2 a 4, 1 punto. Si es mayor de 4, 2 puntos. Si tiene hidrocefalia o no. Si tiene hidrocefalia, 1 punto. Si está herniado, 1 punto. Si es infratentorial, 1 punto. El total del puntaje es de 0 a 5 puntos. ¿Qué mostraron ellos? Primero les muestro acá esta imagen donde esto correspondería al volumen como ellos miden ese porcentaje del volumen cerebral total. En esta imagen vemos 0.69, en esta vemos un sangrado mucho más grande, 2.8, y en este uno mucho más grande, 6.93%. Entonces, en este paciente sería el que tendría mal pronóstico de discapacidad severa o muerte.
Este estudio lo hicieron en 60 pacientes. De esos 60 pacientes, 20 tuvieron una recuperación buena, que es que vemos, esta tabla que vemos acá. Y de esos que tuvieron una recuperación buena, ustedes ven que la mayoría tuvieron un puntaje de 0 en esa escala de ICH para pediatría, para niños o hemorragia intracerebral en niños. Cuando tenemos una discapacidad moderada a 3 meses, vemos que fueron un total de 30 pacientes y eso se distribuyen entre pacientes entre puntaje 0, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Pero cuando tenemos una discapacidad severa a los 3 meses o incluso muerte, vemos que la mayoría de estos pacientes se distribuyen en 2, 3 y 4. 0, 1 no tuvieron una discapacidad severa y fueron un total de 10 pacientes. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ellos en este estudio? Que tener un ICH score mayor de 1 nos lleva a tener un riesgo de discapacidad moderada a 3 meses y mucho más prolongada. Y tener un ICH mayor de 2 puntos nos indica que ya ese paciente va a tener una discapacidad severa o incluso mortalidad, una mortalidad alta. Entonces, en ese caso, tenemos que estar mirando si la intervención que vamos a hacer, qué beneficio va a presentar a largo plazo. Hay otro estudio que es del 2018 de Radiology, donde ellos proponen una escala modificada. Dentro de esa escala modificada tenemos la herniación, el estado mental alterado, la hidrocefalia, si es componente infratentorial o no, si tiene el volumen del hematoma, pero aquí incluyen ellos la hemorragia intraventricular. En este estudio, el valor total es de 0 a 13. Y en este estudio, si tiene un valor mayor de 4, ese paciente tiene riesgo de discapacidad moderada. Si tiene un valor mayor de 5, discapacidad severa. Y si ese paciente tiene un valor mayor de 6, es un indicador fiable de mortalidad. Entonces, un paciente con un puntaje con esta escala mayor de 7 o de 6 puntos, por ejemplo 8, es un paciente en el que seguramente, así usted haga una buena cirugía, una buena intervención, la tasa de mortalidad es alta. Este estudio, que es el mismo estudio del 2017 que fue hecho en China, muestra que según los 66 pacientes que ellos tuvieron, estos pacientes tuvieron una mortalidad y una discapacidad muy baja, ¿sí? Pero pues es que en este estudio no revelaron bien cómo fue el ICH score que tuvieron estos pacientes de entrada. Entonces, queda ahí la duda si realmente esa mortalidad está sesgada. En este estudio de Neurology, vemos que la mayoría de estos pacientes van a entrar a unidad de cuidado intensivo. Si ustedes ven, fue un estudio que fueron una población total de 2.300.000, de los cuales 256 niños tenían stroke. De esos 256, 132 correspondían a hemorrágicos. Niños que no fueron a UCI, 27, pero en general el 73% de esos pacientes van a UCI. El 42% van a estar intubados y el 19% van a requerir cirugía de descompresión, ¿cierto? De esos que fueron a UCI, el 61% van a tener déficits neurológicos y van a tener una mortalidad del 7%. De los que no fueron a UCI, van a tener un déficit neurológico del 12% y no van a tener una mortalidad del 0%. Entonces, esta es una enfermedad de alto costo que va a incluir estos pacientes que la mayoría van a llegar con un estado mental alterado, van a llegar en una condición mala y van a ir a unidad de cuidado intensivo. Ya cuando hablamos del manejo, entonces lo primero que usted tiene que hacer es reanimar a ese paciente, estabilizarlo, que ya todos sabemos las medidas de reanimación que se deben usar en un paciente neurológico. Importante hacer exámenes de laboratorio para mirar trastornos o descartar trastornos hematológicos. Si el paciente tiene una coagulopatía, hay opciones de tratamiento, vitamina K, el plasma fresco congelado, el Ortaplex, la protamina, depende si es un paciente que esté tomando heparina, si está anticoagulado por algún motivo, o si está antiagregado, entonces ese es el tratamiento inicial que usted tiene que dar. Como les decía en el estudio anterior, 73% de sus pacientes ingresan a UCI, 42% son intubados y hasta el 19% requieren una craniectomía descompresiva.
Estos pacientes, como les decía, tienden a convulsionar mucho. Sin embargo, el manejo es igual. Manejo con benzodiazepina, la fenitoína en las dosis usuales que ya conocemos. Otra alternativa a tratamiento es el levetiracetam. Y la profilaxis no está recomendada. Esta recomendación está traspolada de información en adultos. No hay estudios en niños, pero se dice que, de acuerdo a lo que mostraron los estudios en adultos, no se recomienda de entrada profilaxis anticonvulsiva en un paciente pediátrico con hemorragia intracerebral. La hipertensión no hay unas cifras específicas, por recordar que pues, en los adultos hay algunos estudios que sugieren algunas cifras, pero en los niños lo que se sugiere es mantener esas cifras tensionales por debajo del percentil 95 para la edad. Aquí en esta escala les traigo más o menos, dependiendo la edad, cuál sería el valor que tendríamos de límite en esos pacientes con hemorragia intracerebral. Disminuir la presión arterial puede disminuir el riesgo de que aumente el hematoma. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque disminuir mucho la presión arterial puede llevarnos a una disminución de la presión de perfusión cerebral en un paciente que tiene una hipertensión endocraniana aguda por ese hematoma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para el manejo de la PIC, las medidas convencionales como tratar rápidamente la hipoxia, la hipercarbia, la hipotensión, elevar la cabecera a 30 grados, que el paciente esté derechito, que no vaya a tener el cuello o esté inclinado porque va a disminuir el retorno venoso. Tratamiento de la fiebre con antipiréticos y mantas refrescantes, mantenimiento de la analgesia y las soluciones de manitol e hipertónica. En este caso, la hipertónica y el manitol se pueden usar de acuerdo a la elección del intensivista o el pediatra o el neurocirujano que lo esté usando. El manitol, las dosis son recomendadas de 1 a 5 cc por kilo y la hipertónica se puede usar, si no tenemos un acceso central, 3% inicialmente, pero se han descrito hasta casos donde usan en pediatría hasta 23.4%. ¿Sí? En cuanto a la cirugía, igual que en los adultos, la mayoría de información de la cirugía no está, hay estudios en niños, como les muestro acá, no hay estudios en edad pediátrica, toda la información está traspolada de adultos. La cirugía de un hematoma supratentorial sigue siendo un debate. No se habla a favor de un tiempo específico para operar a estos pacientes. Y en adultos no se ha demostrado beneficio concluyente de la cirugía versus el manejo conservador. Traigo estos estudios que fueron realizados en adultos, pero que son traspolados y en los artículos que encontré los mencionan, los artículos de hemorragia intracerebral en pediatría los mencionan, y son el STIP 1, que lo que buscó fue comparar la cirugía versus el manejo conservador. Cuando hicieron el análisis general no encontraron diferencias, pero cuando hicieron el análisis por subgrupos encontraron una favorabilidad de la cirugía en pacientes que tuvieran un hematoma que no estuviera a más de 1 centímetro de profundidad de la superficie cortical. El STIP 2 lo que buscó fue el manejo de pacientes con hemorragias intracerebrales espontáneas con un volumen entre 10 y 100 centímetros cúbicos y una puntuación de Glasgow mayor de 8. Lo mismo, la cirugía en análisis general parecía que la cirugía no era superior a la terapia médica, sin embargo, cuando hicieron el análisis de subgrupos, encontraron que se veía una mejor respuesta con la cirugía en pacientes mayores de 65 años, un Glasgow de 8 a 12 y tratados quirúrgicamente debido a un hematoma mayor de 35 mililitros. Otros estudios que han realizado tratando el tema han mostrado leve favorabilidad a favor de la cirugía con valores de hematomas entre 20 a 35 centímetros cúbicos, o sea, mayores de esos valores, y con un Glasgow entre 5 y 3. En niños, como les digo, no hay nada de estos artículos que nos muestre una evidencia. La craniectomía descompresiva, de acuerdo a la AJA y a la American Stroke Association, es una cirugía que se debe hacer en pacientes que tengan un Glasgow entre 8 y 12, que tengamos un hematoma lobar mayor de 30 centímetros cúbicos y que el hematoma esté ubicado a no más de 1 centímetro de la superficie del cerebro. Y lo que se mostró en este estudio del 2015 de stroke es que esos pacientes tienen una mejor supervivencia y sobre todo en niños tienen una muy buena respuesta a la craniectomía descompresiva. Aquí te traigo como las indicaciones para una cirugía en hemorragia intracerebral en niños.
Si usted va a hacer una resección de una malformación arteriovenosa, un cavernoma o un clipaje de aneurisma, pues de una vez entre y drene el hematoma, ¿cierto? Porque van a disminuir presión intracraniana y pues usted ya definió una conducta quirúrgica en ese paciente. Si tiene una PIC elevada, refractaria, a pesar de todo el manejo médico, una alternativa es la cranectomía descompresiva, tiene que pensar. Y las recomendaciones en pediatría de hacer una intervención quirúrgica con clase 1, nivel de evidencia B, las tres son hidrocefalia, cuando tiene una hemorragia cerebelosa mayor de 3 centímetros de diámetro y cuando tenga una compresión sobre el tallo, ¿sí? Esos pacientes tienen que ser quirúrgicos sí o sí, listo, según este grado de recomendación. Cuando usted sospecha una patología vascular, pues siempre debe ser un manejo multidisciplinario, tiene que usted estar con un grupo idealmente donde haya un neurocirujano vascular y un neurocirujano endovascular para tratar de dar un tratamiento completo a estos pacientes, ya sea por una malformación arteriovenosa, ya sea por un aneurisma, sería muy importante tener las dos especialidades. Y a modo de conclusiones les traigo que la hemorragia intracerebral tiene una notable morbilidad y mortalidad infantil. Representa aproximadamente el 50% de todos los accidentes cerebrovasculares. En países desarrollados, la causa más comúnmente es la malformación arteriovenosa. En los otros puede ser los trastornos hematológicos. La clínica es de hipertensión endocraniana y focalizaciones según la edad. La imagen de entrada es el TAC en el episodio agudo, pero el gol estándar es la arteriografía. Repetir la arteriografía si la primera es negativa o usted tiene una alta sospecha de una patología vascular. No hay estudios suficientes que apoyen o no el drenaje del hematoma intracerebral en estos pacientes con hemorragia intracerebral. La tasa de mortalidad estimada en niños con accidente cerebrovascular hemorrágico oscila entre un 5 al 33%, o sea, hasta una tercera parte de esos pacientes se van a morir. Y los resultados neurológicos deficientes son aproximadamente un 25 al 57%. Podemos deducir que casi la mitad de estos pacientes van a tener un mal pronóstico funcional. Esta es la resolución del caso. Este paciente fue llevado a cirugía, se le drenó el hematoma, se le hizo esta arteriografía, donde aquí vemos los clips. Aquí no sé si se alcanza a ver algo, los clips que se colocó durante la cirugía del drenaje de ese hematoma. La reportaron como ausencia de malformación arteriovenosa o exclusión adecuada de malformación arteriovenosa, resección. Y esta es la tomografía que tenemos posoperatoria. Muy buen drenaje. Este es el corte axial. Eso es lo que traía para hoy.